Estamos en comunicación con el economista Horacio Robelli, quien fue funcionario del Ministerio de Economía durante el principio de la presidencia de Raúl Alfonsín. Queremos hablar, por supuesto, sobre este principio de acuerdo de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Horacio, bienvenido, te damos las gracias y te quiero preguntar en un principio si existía la posibilidad de un buen acuerdo con el FMI. Mirá, muchas gracias por la presentación. Nunca con el Fondo Monetario Internacional hay un buen acuerdo, nunca. La idea del Fondo Monetario Internacional solamente es esquilmarnos y reducirnos a que seamos un país extractivista y agropecuario exportador. Eso es lo que siempre tuvieron claro. Quieren que la Argentina vuelva a la de 1880, por supuesto en peores condiciones, pero que vuelva a la Argentina de 1880. Y dijiste bien, fui funcionario muy al principio del gobierno de Alfonsín, que fue con Bernardo Greenspun, y le quiero recordar a todos que a Bernardo Greenspun el 18 de febrero de 1985 lo echó de su oficina a Joaquín Ferrán, que era el representante en la Argentina del Fondo Monetario Internacional, un catalán cipayo, y él lo echó a los gritos, porque al día siguiente, el 19 de febrero, le pidió la renuncia a Alfonsín a Bernardo Greenspun. La función económica que hicieron Zurruy y Machinea, uno como ministro, otro como presidente del Banco Central, no es muy distinta a la que hizo Martín Guzmán y Miguel Ángel Pese en esos cargos respectivamente. O sea, se subordinan al capital financiero internacional, se subordinan al poder económico local y se subordinan al Fondo Monetario Internacional. El capital financiero internacional está detrás del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es cierto, compuesto por países, etcétera, etcétera, donde tiene más peso Estados Unidos, que tiene un 16,01% de las decisiones. Y ninguna decisión importante puede salir sin el 85% del acuerdo de sus miembros, con lo cual todos tienen que contar con Estados Unidos, que tiene el 16,01%. Detrás de Estados Unidos está BlackRock, está Franklin Templeton, está Gramercy, está Goldman Sachs, que son los mismos fondos de inversión, ellos llaman fondos de inversión, capitales financieros, que son los que se han quedado con las principales empresas en Argentina. En el caso de BlackRock, es el principal acreedor privado, tiene más de $2.000 millones en título de deuda externa en Argentina. BlackRock, lo dice Larry Fink, que es su CEO, tiene participación en un 6,16% en YPF, 18,8% en Banco Galicia, también tiene participación en Techin, pero ¿sabes dónde tiene participación mayoritaria? Lo dice Larry Fink, participación mayoritaria en Telefónica Argentina y en Pampa Energía. Telefónica Argentina y Telefónica de España fueron los dos principales jugadores de capitales en la gestión de Macri. Venía la deuda tomada por el macrismo y la fugaron. Telefónica Argentina compró en 4 años 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Y Pampa Energía 903 millones de dólares. Y ninguna de esas dos empresas declaró, y menos que menos pagó impuesto de ganancia, ni siquiera por la mitad de esa suma. Es más, Telefónica Argentina en el 2019 declaró pérdida. Por lo tanto, acá nos encontramos que hay evasión y fuga, que el gobierno tendría que estudiar e investigar y castigar la evasión y la fuga, que es flagrante. Por la cantidad de dólares que compraron, no pagaron impuessto a la ganancia. Es una simple cuestión matemática, la economía no es muy compleja. Vos tenés que comprar, que Telefónica Argentina compró 1.200 millones de dólares y pagó al tipo de cambio oficial menos de 600 millones, o el 30% de menos de 600 millones de dólares. Declaró ganancia por menos de 600 millones de dólares, pagó el 30% que es la alícuota de la tasa para esa ganancia, y sin embargo compró 1.200 millones de dólares. Hay 600 millones de dólares que no se sabe dónde están. Esta es la tarea que tiene que estar haciendo el gobierno y esta sería la investigación que tiene que hacer. La deuda que la tomó el Fondo Monetario Internacional se fugó en su totalidad. No es que no se hizo una casa, no se compró un ladrillo, no se hizo nada. Nada más sirvió para financiar la fuga de estas grandes empresas y de los grandes fondos de inversión, como el mismo Macri reconoció muy alegremente en una entrevista que le hizo el estudio de televisión norteamericano CNN en octubre de este año. Yo te quiero preguntar por el otro lado, como vos bien marcabas. Por un lado está la deuda, por el otro lado está la fuga, ¿no? Como contracara. Y como vos bien señalaste, la fuga aún existe, aún está existiendo, no es que es algo del pasado. Te quiero preguntar primero, una de las cosas que marcabas era que se debería penalizar la fuga, de qué manera se puede hacer, de qué manera se puede controlar o regular. Y por el otro lado te quiero preguntar si desde que volvió la democracia hubo algún momento en que se haya detenido eso. Nunca. La fuga de capitales,
era más que nada por cuestiones internas, que por ahí no fue tan grande. Siempre tiene esta forma porque ellos, la economía argentina está muy concentrada, el comercio exterior nuestro, por ejemplo, las exportaciones de carne, el 80% de las exportaciones de carne la realiza el consorcio ABC, que nuclea 22 frigoríficos, los 22 frigoríficos más grandes. Ellos declaran, todas las exportaciones nuestras las hacen por declaraciones juradas. Es mentira que venden 1 millón de toneladas de carne, venden mucho más. Venden más de 1 millón de toneladas de carne, lo que pasa es que no tenemos forma de fiscalizarlo porque, como bien dice Pero Peretti, que es un chacarero muy inteligente, dice, hay que poner una balanza a 50 metros antes de las 52 aduanas que tenemos. Exportan y nadie les pesa nada, ni encontrar nada. Esto en el caso de la carne. En el caso de los granos es peor. En el caso de los granos, tienen puerto propio. Mirá el caso del Puerto Rosario, que lo manejaba Vicentín. Es más, actualmente sigue estando uno de Vicentín a cargo de esa concesión privada que Macri antes se la robó por 10 años más. Y las importaciones al revés, te fijan precio, que se llama precio de transferencia, más caro. Entonces siempre hay, permanentemente hay fuga de capitales, porque subfacturan exportaciones y sobrefacturan importaciones. O sea, desde el vamos, desde el origen, ya tenés contrabando y ya tenés evasión fiscal y ya tenés fuga de capitales. Esto ningún gobierno, ningún gobierno se puso seriamente a verlo. Pero sí hubo un gobierno, el de Néstor Kirchner, que sabiendo esto, fue sacándole cosas. Y quiero contar esto porque es importante. Néstor Kirchner le pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional y sacó al Fondo Monetario Internacional después de 50 años. La primera que se lo pagó con el superávit comercial. O sea, le colocó un bono, el Banco Central tenía reservas que al revés que hace Miguel Pese, que le paga la deuda a las empresas privadas por 8.300 millones de dólares, lo reconoció Martín Guzmán cuando habló ante los gobernadores el 5 de enero de este año. Recién ahí le dijo, sí, hay 8.300 millones de dólares que le pagamos, que el Banco Central le da al tipo como oficial a los grandes deudores argentinos privados para que paguen. Y tampoco le da adelanto de importaciones por 6.600 millones de dólares, como hicieron estos 2 años, que le permiten, por ejemplo, a Cargill comprar teóricamente soja del Paraguay y de Brasil, de Cargill Paraguay y de Cargill Brasil, y le da la plata. Néstor Kirchner prohibía todos esos artilugios, los prohibía terminantemente. Sabía que había evasión, sabía que había fuga, pero controló el sector externo. ¿En qué sentido? En que juntó la plata. Quiero volver un poco a lo anunciado el viernes pasado respecto a este principio de acuerdo, puntualmente hablar sobre las metas que pone el FMI, las metas de reducción del déficit fiscal, reducción de la emisión monetaria. El gobierno dice que se pueden cumplir sin hacer un ajuste, y acá quiero jugar un poco a abogado del diablo. Suponiendo que esta idea sea cierta, que, no se puede, que se puede no realizar un ajuste y cumplirlas, mirando un poco esto que mencionas, por ejemplo, de las formas de evasión y de contrabando, o mirando también un sistema impositivo que es regresivo. Digamos, ¿se puede de alguna manera cumplir con estas metas sin hacer un ajuste? ¿Cuál es tu opinión? Por supuesto que no. Es una mentira. Tanto Martín Guzmán como Alberto Fernández primero han ocultado toda la negociación con el fondo. Gravísimo. Llevan a la última, recién, Martín Guzmán, que es el ministro de Economía, recién le contó a los gobernadores cómo era el tema de la deuda el 5 de enero. Hace 2 años que estaba en el gobierno, estaban negociando en secreto. No puede haber secreto hacia el pueblo que va a pagar la deuda. Y después llegan a esta conclusión a último momento que hay que pagar de esta manera, que el fondo lo va a supervisar cada 3 meses. Nadie lo votó a Alberto Fernández, o por lo menos la mayoría de que lo votamos a Alberto Fernández. No lo votamos para que cumpla lo que el Fondo Monetario Internacional quiere. Y volvemos al principio de la charla. El Fondo Monetario Internacional lo único que quiere es que nosotros somos un mero proveedor de minerales, de materias primas y de alimentos. Bueno, el ajuste que se hace en Argentina se hace de la peor manera, que es por vía precio, por inflación. El gobierno, todo gobierno, en la Argentina la gran mayoría de los impuestos están atados al consumo o al nivel de actividad. El principal impuesto nacional es el IVA, el impuesto al valor agregado, que el año pasado fue el 10,5% del PBI. Es el mayor impuesto. ¿Cómo se hace? En vía precio. O sea, aumentan los precios, el 21% de la tasa te aumenta el ingreso. Lo mismo pasa con impuestos al combustible, impuestos internos, el impuesto al débito y crédito bancario, que es al cheque. Aumenta el número por la inflación y aumenta el ingreso. Y licúa el gasto. ¿Por qué licúa el gasto? Porque el ajuste de las jubilaciones y pensiones, que es casi la mitad del gasto público, y de los salarios de las Fuerzas Armadas, inclusive del resto de los empleados públicos, no se ajusta a lo mismo que la inflación. Y si se ajusta un trimestre más tarde.
Con lo cual licúan el gasto, los contratos, las licitaciones, todo se licúa porque la inflación lo licúa. El peor ajuste es el ajuste por inflación. Y este gobierno tiene inflación del 50%, 50,9 cerró oficialmente el año pasado, y este año va a ser mayor. O sea que el ajuste está ahí. Vos vas a cobrar al menos nominalmente un 20, un 30, un 40% más, pero la inflación va a ser 60%. Con la cual vos, yo, todos los que tenemos ingresos fijos, nos deteriora la inflación en nuestro poder adquisitivo. Y eso es una transferencia directa hacia los patrones. Alberto Fernández, el año pasado, hizo un ajuste del 3,5% del PBI. El PBI nuestro se calcula en 416.111 millones de dólares. Es la estimación que hace el Ministerio de Economía. Es en pesos, pero calcula que la cantidad de bienes y servicios que produce el país al cabo del año 2021 fue de 416.111 millones de dólares. Es en pesos, pero lo hacen equivalente en dólares para hacerlo comparativo con el resto del mundo. 416.111 millones de dólares. Muy bien, hizo un ajuste del 3,5%. Y este año 2022 se compromete por escrito a hacer un ajuste del 3,4%. ¿Por qué? Porque baja al 0,7%. Él dice, no, el déficit fiscal va a ser solamente 2,5%. El año pasado fue 3,2%, o sea que baja 0,7%. Pero después cuando habla de la parte monetaria dice, el año pasado el gasto público se financió un 3,7% del PBI con el Banco Central. Y este año se va a financiar solamente el 1%. Le ponen meta que no puedes financiarte con el Banco Central más que el 1%. Entonces tenés 2,7 puntos de lo que no te podés financiar con el Banco Central y con nadie, porque nadie le va a prestar a la Argentina como está. Nadie te presta un peso. Entonces, 2,7% del Banco Central y 0,7% de reducción del déficit fiscal, eso te da 3,4%. El equivalente es en pesos, pero equivalente a más de 14.000 millones de dólares. No lo van a poder cumplir. Y ahí viene lo cruel de todo esto. Como no lo van a poder cumplir, van a hacer lo mismo que hizo Menem, que hizo la ley de emergencia económica y la ley de reforma administrativa del Estado. ¿Cuáles van a ser las leyes? La que permite, lo van a pagar con nuestros recursos naturales, que es por lo que realmente viene el Fondo Monetario Internacional. Por lo que realmente viene el Fondo Monetario Internacional es por los recursos naturales. Esto no está perdido. Es cierto que ellos en el Congreso tuvieron, porque entre el albertismo, el Frente Renovador de Sergio Massa, los gobernadores que van a cuadrarse con quien es la lapicera, que es Alberto Fernández, y los que nos endeudaron, porque lo peor de todo, que vos le estás pidiendo que el Congreso te legitime los que nos endeudaron. Todos estos van a aprobar como un trámite express el proyecto que envía el Gobierno Nacional. Hay que rodear el Congreso y putearlos a todos. A los diputados y senadores por cobarde. Y a Alberto Fernández por alta traición a la patria, porque él traicionó el voto popular que tuvo. Lo mismo que Menem. Menem fue votado, yo a Menem no lo voté, pero los que votaban a Menem votaban por la reducción productiva del salariazo y hizo todo lo contrario. Acá va a pasar lo mismo.